después de perder el trabajo, decidí volver a la aldea para Navidad. Quería esperar a que la temperatura subiera con la llegada de la primavera después de las fiestas para buscar trabajo de nuevo. Pero la espera se prolongó hasta finales de marzo, y en lugar de subir, la temperatura empezó a bajar. 1. Hasta las 15 del día 29, toda la provincia ha emitido una alerta roja de nieve intensa. Según las instrucciones, todos los centros escolares, incluyendo los privados, de la provincia suspenderán clases a partir de mañana, 30 de marzo, la fecha de reapertura se anunciará posteriormente. Mi familia de 3 estaba sentada alrededor del fogón calentándose. Acabábamos de escuchar las noticias cuando mi hermana abrió la puerta, cubierta de nieve. Papá, mamá, hermana, a partir de mañana tendré clases en línea en casa. Mi hermana pequeña está en el último año de bachillerato, con mucho estrés académico, y rara vez tiene días libres. Al recibir la notificación, no parecía poder contenerse de la alegría. Pero yo fruncí el ceño, sintiendo que algo no iba bien. Vivimos en la región central. Normalmente, a finales de marzo, la temperatura mínima no baja de 10 grados centígrados. ¿Cómo es posible que ahora esté bajo cero y nevando a cántaros? Para que te hagas una idea, la última vez que vi nieve fue en mi primer año de universidad, y ahora ya he graduado hace 4 años. Con algo de ansiedad, pregunté, ¿todavía tenemos mucha comida en casa? Sí, mucho. Los granos nuevos de la cosecha pasada aún no los hemos vendido. Tenemos 2 acres de tierra, donde plantamos arroz tardío este año. El arroz descascarado llena el granero. Se suponía que alguien vendría a recogerlo después de las fiestas, pero hasta ahora no ha aparecido nadie. Mis padres estaban preocupados, pero yo consideraba que esto era algo bueno. Este invierno podría ser muy largo. 2. Mis padres son campesinos de toda la vida. Además de gallinas y gansos, tenemos una cerda grande. El clima se hacía cada vez más frío, así que un día soleado, toda la familia ayudamos a construir un toldo para el gallinero, para que las gallinas no se congelaran. El ganso también ayudó, mi mamá lo encontró accidentalmente. Hace unos 5 años, mamá encontró un huevo de ganso en el campo. Pensó en cocinarlo, pero al día siguiente, el huevo eclosionó y salió un polluelo de ganso. Al principio, pensamos criarlo para comerlo cuando creciera, pero resultó ser muy inteligente. No solo cuida la casa, sino que también organiza a las gallinas impecablemente. Antes de tenerlo, siempre temíamos que los zorros se llevaran las gallinas por la noche. Con él, nunca perdimos una sola gallina. Después de tantos años, ya tenemos afecto por él, es como el 5.º miembro de la familia. Toda la familia aguantó el viento helado y pasó toda la mañana construyendo el toldo. El gallinero y el corral de la cerda fueron construidos por mi padre con ladrillos y cemento, pero por falta de materiales, solo llegaban hasta la mitad. Ahora, terminamos de cerrarlos con tablas en la parte superior. Después de poner paja y trapos viejos en el suelo, el trabajo estuvo listo. Antes de las fiestas vendimos muchas gallinas viejas, y ahora solo queda un gallo y 8 gallinas. Juntas, no temen el frío. La cerda se suponía que iba a cruzarse para tener lechones. Habíamos acordado con una familia vecina que tenía un berraco, pero con la nieve tan fuerte, era imposible trasladarlo, así que tuvimos que posponerlo. Hasta ahora, tenemos más de 1.000 libras de arroz, y en el sótano hay cientos de libras de patatas, batatas y nabos, todos vegetales duraderos. También tenemos varias tinajas de encurtidos. Las gallinas ponen huevos todos los días, así que incluso si la nieve sella la aldea, aunque no podamos comer lujos, sí tendremos suficiente para no pasar hambre. Me sentí un poco más tranquila. Mirando mis ahorros de años de trabajo, unos 100.000 euros, le propuse a mi familia cambiar las puertas y ventanas por nuevas. Nuestra casa es una construcción rural terminada el año pasado, una casa de 2 pisos con patios delantero y trasero, rodeada de un muro. Para ahorrar, las puertas y ventanas eran las más baratas. Quería invertir en unas más resistentes y duraderas. ¿Por qué gastar dinero en esto?, preguntaron mis padres, en desacuerdo. No sabía explicarles claramente, pero pensaba, el dinero se puede ganar de nuevo, pero si las puertas se congelan y se rompen, probablemente nadie vendrá a arreglarlas. Decidí actuar primero y pedir perdón después. Llamé por teléfono para pedir una puerta de acero y ventanas de fibra de vidrio, pagué extra por un servicio urgente, y al día siguiente vinieron a instalarlas. Cuando llegaron los obreros y el dinero no se podía devolver, mis padres no tuvieron más remedio que dejar que desmontaran las viejas puertas y ventanas para poner las nuevas. Después de que terminaran y se fueran, mi padre tocó el borde de la puerta. Esto se siente muy grueso, ¿no costó barato? Lo importante es que sea resistente,
el dinero no importa. Laura, ¿has hecho fortuna? No, me he gastado todo. Me rasé la nariz. Claro que me dolió el dinero, pero pensé, incluso si las cosas no salen tan mal como imagino, estas puertas y ventanas durarán décadas. No está mal invertir. 3. 28 de abril, 10 de la mañana. Temperatura actual, 10 grados centígrados. La temperatura seguía bajando, sin signos de calentamiento. La región central se salva un poco, ya que todos los años hace frío durante meses. Pero en lugares como el noreste, se dice que la temperatura ya ha llegado a 30 grados centígrados. Las regiones costeras occidentales también sufren, aunque un poco menos, solo unos grados positivos. Hasta entonces, la gente empezó a preocuparse de verdad. Cada día, miro las noticias en el móvil y oigo que en las grandes ciudades la comida se vende a precios exorbitantes. Me siento muy afortunada de vivir en el campo. Por suerte, el gobierno actuó rápido, activó planes de emergencia, controló los precios en tiempo real para evitar el alza de los granos y priorizó la ayuda alimentaria a las ciudades, aliviando la escasez temporal. Así, la vida en la ciudad se calmó un poco. Pero apenas respiraban, la gente se dio cuenta de que bajo el frío extremo, muchos animales y plantas habían mutado. Todo empezó con un usuario de Internet que dijo que su planta de interior, sin importar dónde la pusiera, aparecía cada mañana en la puerta de su dormitorio. Si la miraba, se quedaba quieta en su sitio. Además, notó que la carne del refrigerador desaparecía sin explicación. En estos tiempos, comer carne todos los días es un lujo, así que ni siquiera él se la comía. Algunos dijeron que alguien se escondía en su casa y se robaba la carne, pero cuando llamó a la policía, buscaron todos los rincones y no encontraron a nadie. Quitando lo imposible, lo que queda es la respuesta. Alguien comentó, quizás la planta se ha convertido en un espíritu y se comió la carne. Ahora espera en la puerta para comértelo a ti. Era una broma, nadie se lo creyó. Como no tenía cámaras, el chico compró unas caras y las instaló en el salón. Todos esperábamos novedades, pero su última publicación fue la del día que instaló las cámaras. Después, nunca más actualizó. Preocupados, alguien alertó a la policía. Al llegar, encontraron en la cama del dormitorio una planta gigante, cuyas raíces envolvían una calavera humana. Las autoridades intentaron callar el asunto, pero esto fue como un mechero. A partir de ese día, mucha gente compartió fotos de mutaciones en animales y plantas en las redes. Alguien mostró su gato Maine Coon de 8 años, que ya era grande, pero ahora había crecido hasta 1,5 metros de alto, casi como una persona sentada. Por suerte, seguía siendo dócil y el amo lo quería igual. Pero los dueños de mascotas agresivas tuvieron problemas. En un centro de adiestramiento canino, cuando la policía llegó, solo encontraron miembros humanos desmembrados. Mientras revisaba noticias en el móvil, el ganso metió la cabeza debajo de mi brazo para mirar la pantalla. Sin pensar, le dije, ¿entiendes lo que estás viendo? Cúa, persona, tonta, cúa cúa. Madre mía. Mamá, tu ganso habla. 4. Mi familia de 4, mis padres, mi hermana y yo, nos rodeamos al ganso con cara de asombro. Él, en cambio, se mantuvo sereno, abrió las alas y se metió en el regazo de mi mamá, cúa, mamá, cúa, mamá. Mamá, ¿qué, está llamándome mamá? Yo, buen ganso, no me llamas hermana. Ganso, idiota, cúa, idiota. Suelo molestar mucho al ganso, a veces le arranco plumas de la cola y luego corro por el patio mientras me persigue. Qué rencoroso es este animalito, murmuré, escondiéndome detrás de mamá para evitar que me picara. Su pico ancho duele muchísimo. Mi hermana también estaba curiosa, quiso tocarle la cabeza, pero temblaba de miedo. Sorprendentemente, el ganso pareció entenderla, se acercó con pasos tambaleantes y puso la cabeza debajo de su mano. Hermana, tocar. ¡Cúa! ¡Guau! Es tan obediente y lindo. Mi hermana lo abrazó y lo acarició. El ganso es vanidoso y siempre está limpio, incluso en días de nieve, se enrolla en la nieve para limpiar sus plumas. Mi padre, normalmente callado, se acercó, gansito, ¿cómo me llamas a mí? Don Pedro. Ja, este animalito. Mamá siempre le dice así, Don Pedro, levántate, Don Pedro, come. Nos miramos los 4, no había duda, nuestro ganso se había convertido en un espíritu y hablaba. Ahora mamá lo quería aún más, incluso le dio un lugar en la mesa para comer. Para mejorar nuestra relación hermano-hermana, le di mi batata asada. No se lo pensó 2 veces y se la comió en segundos. Buen ganso,
ahora que has comido mi comida, no me insultes ni me piques la cola, ¿vale? HMPH, persona. ¿Qué actitud es esa? Me enojé tanto que quise saltar, pero mamá me agarró. No hagas tanto ruido, no le asustes al ganso. ¿Quién es la hija biológica aquí? Después de comer la batata, el ganso se puso débil por la tarde. Por eso, mamá me regañó de nuevo. Estoy molesta, pero no digo nada. Desde el ganso, pasamos mi mamá, luego mi papá, mi hermana y finalmente yo. Todos contrajimos un virus desconocido. Los síntomas eran fiebre baja, dolores musculares y debilidad. Por suerte, teníamos mucha comida congelada. Cada comida, nos turnábamos para levantarnos y calentar algo, así que sobrevivimos. Pasó casi una semana antes de que me recuperara. Por primera vez, aprecié lo feliz que es estar sano. Mi hermana también mejoró, pero mis padres, por su edad, seguían sintiéndose mal. Un día, mientras estábamos sentados alrededor del fogón, mamá estornudó y de repente escupió una bola de fuego que quemó la manta que tenía encima. Mientras apagaba las llamas, gritó, «Dios mío, agua, traed agua rápido». Oh, sí. Mi hermana y yo corrimos a buscar agua. Cuando volvimos con los cubos, mamá estaba empapada como un pato. ¿Qué pasó? Papá se rascó la cabeza, confundido. Había un incendio. Me puse nervioso y, no sé por qué, de repente salió un chorro de agua de mis manos. Mi hermana y yo, ¿qué? Estornudo. Dejad de mirar y ayudadme a cambiarme de ropa. Sí, mamá. 5. A juzgar por cómo estaban mis padres, debían haber despertado habilidades especiales realmente impresionantes. Y qué bien les quedaban. Mi madre tiene un carácter explosivo, y ahora cuando se enoja puede escupir fuego, una manifestación tangible de su ira. Mi padre, en cambio, es tranquilo y constante, y ahora tiene la habilidad hídrica. Solo a mi hermana y a mí. Le di un palmadito en el hombro a mi hermana. A partir de ahora, nosotras dos nos tendremos que cuidar mutuamente. Mi hermana me miró con cara extraña. ¿Quién dijo que no tengo habilidad? Mejor sigue lamentándote sola. Entonces, ¿cuál es tu habilidad? Creo que es la vegetal. Después de decirlo, apuntó hacia la puerta. La gruesa capa de nieve del umbral empezó a levantarse lentamente, y de debajo salió un tallo tierno y puntiagudo. ¡Ah!, grité, enojada por mi propia inutilidad. Mamá me consoló, no te preocupes, Laura. Somos familia. ¿Crees que tus padres te iban a abandonar por eso? Con cara de resentimiento le dije, ¿por qué tendrías que pensar en abandonarme? Vaya, solo era un ejemplo. Me encerré en mi tristeza, me volví silenciosamente y abracé al ganso. Hermano ganso, de ahora en adelante nosotros dos. No pude terminar la frase. El ganso me picó la frente con fuerza, dejándome un gran moretón. Luego extendió las alas y empezó a batirlas con fuerza. Sentí un viento fuerte en la cara que me hizo tambalearme. Ja, ja, tonta. Cúa, cúa, tonta. Me tapé el moretón en la frente y me escondí en un rincón a llorar. Búa, búa, no puedo más con esta vida. 6. Mis padres se recuperaron por completo. Para consolar mi frágil corazón, mamá mató una gallina y preparó pollo guisado en olla de hierro con panés al horno encima. En estos tiempos, esa comida era un lujo. Con la curación de la buena comida, olvidé por completo las habilidades especiales. Me metí a comer con avidez, y mi familia, preocupada por mi estado de ánimo, me dejó las 2 muslos de pollo. No me lo pensé 2 veces y me los comí, con la boca llena de grasa. Justo en ese momento, alguien sacudió la puerta de hierro del patio con fuerza, y se escuchaban voces, pero muy bajas. Isabella, ábreme la puerta. Claro. Mi hermana dejó los cubiertos, abrió la puerta un poco y gritó apresuradamente, es la abuela. Mamá. Papá dejó rápidamente la comida y salió corriendo a abrir la puerta. La verdad es que nuestra relación con los abuelos siempre fue distante. El abuelo murió hace años, y la abuela tuvo 4 hijos, 2 varones y 2 mujeres. Mi padre es el menor, y mi tío mayor es el segundo. Por la mentalidad patriarcal de la vieja generación en el campo, como mi madre tuvo 2 hijas y mi tía mayor un hijo, los abuelos apenas visitaron a mamá cuando estuvo en el posparto. Cuando se dividió la familia, los abuelos dieron la finca y los campos al tío mayor, así que mi familia tuvo que comprar otra parcela con su propio dinero. Todos los ahorros de la abuela y el abuelo se los gastaron en el tío mayor y su familia. Todo lo que tenemos ahora lo ganó mi padre y mi madre con mucho esfuerzo. Incluso los campos los arrendamos de otra familia, y les damos el 10% de la cosecha anual. Cuando papá ayudó a la abuela a entrar, vi que la anciana,
que antes era regordeta, ahora estaba tan delgada que se le notaban los huesos. Con voz temblorosa dijo: Pedro, solo vine a verte una vez más, porque creo que no tendré otra oportunidad. ¿Cómo puedes decir eso? Papá la ayudó a sentarse. Solo tenía que pedirle a mi hermano que me llamara por teléfono. ¿Por qué viniste tú? El mayor no quiso, dijo que era un desperdicio de crédito. ¡Qué absurdo! Ahora mismo le llamo para decirle algo. Papá sacó el teléfono enfadado, pero la abuela se lo impidió. Basta ya. Ya soy una anciana con un pie en la tumba, no quiero ser un gasto para vosotros. Mamá, no digas eso. El adivino dijo que vivirías hasta los 90 años. No llegaré. Hacía un frío terrible fuera, y la abuela solo llevaba una chaqueta vieja y raída. No sé cómo caminó varias millas en la nieve, resbalando a cada paso. Mamá siempre ha sido dura por fuera pero tierna por dentro. Como pasaron más de 10 años, no quiso mantener rencores y le sirvió un plato lleno de arroz. Mamá, come algo caliente para calentarte. Vaya, qué cantidad. La abuela tragó saliva, pero no extendió la mano. Ahora la comida escasea. A mí, una vieja inútil, no me hace falta tanto. Mamá. Papá se enfadó claramente. ¿Es que mi hermano y su mujer te dijeron eso? La abuela calló, lo que fue como un sí. Papá cogió el plato y se lo metió en la mano. Mamá, no te preocupes, come mucho. Después te quedarás a dormir aquí. Luego le dijo a mamá: Dolores, ve a arreglarle una cama con mucho edredón. Mamá no dijo nada, pero entró en la habitación a prepararlo. La abuela, con casi todas las muelas rotas, comió lentamente, con lágrimas rodando por sus ojos nublados. Papá no podía hacer más que suspirar. Al fin y al cabo, era su madre biológica. Aunque hubo rencores en el pasado, verla tan frágil y desgraciada hizo que todo el resentimiento desapareciera. 7. Papá llamó al tío mayor para contarle que la abuela había llegado bajo la nieve. La voz del otro lado fue fría, solo dijo que lo sabía y colgó. Papá, con paciencia al límite, hermano, ¿por qué no le dejas comer bien a mamá? ¿Ahora quién no vive con ahorros? Incluso con ahorros no se le niega comida a tu propia madre. Tiene edad, ¿cómo va a sobrevivir al frío si no come? Si no sobrevive, pues no. ¿Qué se le va a hacer? Diego, ¿es tu madre? ¿Hablas en serio? ¿Tú qué derecho tienes a juzgarme si en 10 años no has cumplido ni una obligación de mantenimiento? Después de decir eso, colgó. Papá frunció el ceño, sacó un paquete de cigarrillos arrugado y se fumó uno apurado, apoyándose en la ventana abierta. A mamá no le gusta el olor a tabaco, así que normalmente no le deja fumar en casa. Después de apagar el cigarrillo, me agarró del brazo. Laura, ve a llamar a tu madre, tenemos una reunión familiar de urgencia. La idea de reuniones familiares la traje yo de la tele cuando estaba en el instituto. Desde entonces, cuando hay problemas importantes, todos nos reunimos para hablar. El tema de hoy, ¿deberíamos dejar vivir a la abuela con nosotros? Yo, creo que sí. Una persona más solo es un par de cubiertos y un plato más para lavar. Isabella, yo sigo a mi hermana. Mamá, hagamos lo que dice Laura. La abuela se sentaba callada en un rincón, pero al escucharnos, sacó una pañuelita arrugada para secarse las lágrimas. La votación fue 4-1 a favor. Papá decidió: la reunión ha terminado. A partir de ahora, la abuela vivirá con nosotros. Bienvenida, abuela. Todos hicimos silencio sobre los viejos rencores. Isabella empezó a aplaudir, nosotros seguimos, y la abuela, que llevaba todo el rato con la cara triste, por fin sonrió un poco. 8. La familia de 4 se convirtió en 5, y la vida siguió su curso. La temperatura seguía bajando lentamente. A finales de mayo, ya estaba a más de 20 grados centígrados. Las tuberías de agua se habían roto por el frío, pero con papá no hubo problema de agua. Pasaba horas parado junto a la tinaja, tarareando mientras llenaba agua con su habilidad. Las demás familias cogían cubos de nieve, la derretían y así se las arreglaban. La bombona de gas y la leña se habían acabado, así que ahora mamá era la que calentaba el agua. Ya podía controlar el fuego. Escupía llamas por la boca, tenía fuego en la cabeza y con solo frotar las manos encendía fuego. El fuego era tan intenso que una olla de agua hervía en 3 minutos. Al principio, se quemó la comida varias veces por el calor, pero la verdad es que la vida se había vuelto muy dura. Como usuaria experta de Internet, lo peor fue que la red empezó a fallar constantemente.
Los altoparlantes del pueblo transmitían un mensaje en bucle, que los vecinos fueran al ayuntamiento a recoger radios de onda corta para escuchar noticias en tiempo real de la onda central. Yo solía ser invencible en los juegos de móvil, pero el icono rojo de 460, retraso de red, me derrotó, así que tuve que dejar el teléfono. En este tiempo, vi muchas publicaciones en las redes de personas con habilidades especiales o dueños de mascotas mutantes. Estos últimos se hicieron ricos gracias a Internet, ganando un dineral. Algunos decían que las habilidades eran un regalo de Dios, la selección natural. Así que la gente sin habilidades esforzaba o obligaba a sus mascotas a mutar para volverse famosos. Pero son pocos los que despiertan habilidades. Una familia como la nuestra, con 4 personas, es muy raro, tal vez 1 o 2 por cada 10.000 personas. Otros decían que era el último alba antes de la oscuridad. No me decidía, pero sentía que faltaba algo, hasta que vi las noticias de ese día, una foto de un monstruo humanoide con la piel ulcerada y la cara horrorosa. Claro que faltaban los zombies, dije dándome un golpe en la pierna. En el pueblo aún no ha pasado nada. Somos un pueblo desconocido. Hace unos años, durante la pandemia, todo el pueblo se isoló a tiempo, y en los alrededores de varias millas no hubo ningún caso de infección. Las demás casas son construcciones adosadas, pero nosotros compramos una parcela baldía por ser más barata, así que no tenemos vecinos cerca. Antes me parecía solitario, pero ahora me siento segura. Pero es mejor prevenir. Mi hermana se dedicó varios días a enterrar raíces de plantas alrededor de la casa, como una red de araña. Si algo pisa encima, ella lo nota al instante. El uso constante de su habilidad la hace comer mucho, ahora se come 3 platos de arroz por comida. Aunque la abuela vive con nosotros, siempre se siente mayor y, como comemos mucho los 5, solo se come un poco de arroz blanco y unas cuantas judías encurtidas para ahorrar comida. Mamá no se lo perdió, sin decir nada, después de que la abuela terminara, le volvió a llenar el plato y le puso mucha comida. ¡Ay, no puedo comer tanto! Conozco tu apetito. Si no lo comes, se lo daremos a las gallinas. La abuela no quiso desperdiciar la comida, así que cogió los cubiertos y empezó a comer. 9. En junio, se perdió por completo la señal móvil, y la temperatura se estabilizó en más de 20 grados centígrados. Hubo algunos casos de zombies descontrolados, todos caras conocidas del pueblo. Solo queda lamentar la brevedad de la vida y valorar el presente. Nadie se atreve a matarlos, porque todavía los ven como personas, y matarlos les parece como asesinato. Además, todas las casas tienen las puertas cerradas, así que los zombies salieron del pueblo y desaparecieron. La nieve derribó varias casas, así que el ayuntamiento convocó a los vecinos para limpiarla voluntariamente. Vi que el techo tenía mucha nieve, así que cogí al ganso y salí. Después de vivir juntos durante mucho tiempo, nuestra relación mejoró gracias a mi esfuerzo constante. Aunque todavía no me mira directamente, al menos no me pica. El ganso es muy inteligente y maneja el viento con maestría. Voló elegantemente al techo y empezó a batir las alas. En poco tiempo, grandes trozos de nieve cayeron al suelo. Yo estaba abajo con una pala, limpiando el patio. Más tarde, mamá vendría a derretir la nieve con fuego, y papá controlaría el agua para que fluyera al exterior del patio, donde se congelaría rápidamente formando una capa de hielo grueso. Incluso los zombies se resbalarían al pisarlo. Aunque hacía frío, la vida era tranquila, y los vecinos salían de vez en cuando a visitar. La noticia de que nuestra familia tenía 4 portadores de habilidades especiales se extendió por los pueblos vecinos, y mucha gente venía con regalos para pedirles a mis padres y al ganso que les ayudaran a quitar la nieve. A ellos les gustaba, porque era más fácil que el trabajo agrícola y conseguían comida para la casa. Pero la felicidad no duró mucho. Mi tío mayor se enteró de nuestra situación y vino con su familia a mediodía, diciendo que se habían quedado sin comida y que vivirían con nosotros. Eran 4 personas, él, su mujer, mi primo y su novia. Se plantaron fuera del muro y no se iban. Mamá frunció el ceño. Don Pedro, ¿qué hacemos? Aunque mi padre estaba enojado con ellos, eran hermanos, quizás darles una bolsa de grano. ¿Darles? ¿Y nosotros qué comemos? La abuela se acercó con su bastón. Todos tenemos dificultades, no solo ellos. Mi hermana y yo nos quedamos calladas, en silencio cómplice. Pero somos hermanos de la misma madre. Pedro, eres más tonto que una piedra. La abuela lo regañó, golpeando el suelo con el bastón. Diego tiene dinero, que compre su propia comida. No hagáis el ridículo aquí. No sé qué le pasó en casa de mi tío, pero ahora veía las cosas con claridad. Con la actitud de la abuela, mamá se calló. Mi padre seguía dudando,
Era un hombre honesto y siempre decía que el que pierde, gana y contentarse es la felicidad. Pero yo no les habría dado ni un grano. Al final, por cortesía, papá los dejó entrar. Mi tío entró frotando las manos, sonriendo, hace un frío que pela, pero aquí está calientito. A partir de ahora, viviremos juntos. Mi padre quería aclarar las cosas, no les daría comida ni les dejaría quedarse. El gobierno había distribuido comida de emergencia, y se podía comprar en el almacén del pueblo por un precio un poco más caro, pero no excesivo. Cuando papá lo dijo, mi tío se negó. Pedro, tuvisteis una buena cosecha el año pasado, deben de haber miles de libras de grano. Yo y mi mujer comemos poco, la novia de Carlos también. Carlos come mucho, pero es fuerte y puede trabajar. Más personas, más fuerza. Con estos monstruos por ahí, vivimos mejor juntos. No dijo eso cuando se separaron la familia. Mamá respondió al instante, hermano, no queremos negarte ayuda, pero la mayor parte de la comida se vendió antes de las fiestas. Solo queda un poco para nosotros. Con más bocas, no llegaremos hasta que haga calor. Mi tío puso cara de pocos amigos. Pedro todavía no ha hablado. ¿Por qué te metes tú, mujer? Somos hermanos, ¿no somos familia? Mamá se enfadó tanto que le salieron chispas de los ojos, pero papá la detuvo suavemente. La abuela se acercó. Diego, ganaste mucho dinero en la ciudad el año pasado. Puedes comprar comida sin problema. ¿Por qué le haces la vida difícil a Pedro? Mi tío se quejó. Mamá, ¿qué dices? ¿Mi dinero no es dinero? Pedro tiene grano, ¿por qué no me da unas bolsas? ¿Y por qué tendría que dártelas? ¿Dejaría de comer su familia? ¿Por qué? Siempre has estado de su lado, desde pequeño hasta ahora. Yo he sido parcial. La abuela se llevó la mano al pecho, enojada. Si fuera parcial, ¿te habría dado la casa antigua? ¿El dinero para casarte y construir la nueva casa cayó del cielo? Soy una tonta por haber estado de tu lado, ingrato. Mamá, ¿por qué te pones tan exagerada? Todos estos años, yo y mi mujer os hemos cuidado a ti y al abuelo. Pedro no dio ni un céntimo. Ahora que tenemos problemas, no pueden ayudarnos. Mi tía habló con voz aguda y se tiró al sofá, como una persona que no se movería. Mamá no lo soportó y se lanzó a pelear con ella. 10. Mientras el salón era un caos, me di cuenta de que mi primo y su novia habían desaparecido. Me asusté y recordé las costillas en salsa que estaban calentándose en la cocina. Agarré a mi hermana, que estaba indignada, y corrimos. Isabella, nuestras costillas. Vamos. Cuando llegamos, Carlos y su novia estaban sentados a la mesa, comiendo con tazones. La olla a presión con las costillas estaba abierta, y delante de ellos había un montón de huesos limpios. Incluso las patatas estaban casi acabadas. Al vernos, Carlos se hartó, dejó los cubiertos y se limpió la boca. ¿Por qué gritáis? Somos invitados. Comer no es robar. Mi hermana y yo estábamos tan enojadas que los agarramos y los llevamos al salón. Papá, mamá, se comieron todo el almuerzo. Mientras mis padres reaccionaban, mi tío y mi tía gritaron, idiota. ¿No pudiste dejar algo para nosotros? Ahora entendíamos por qué habían venido a mediodía, para robar la comida. Queríamos echarlos, pero se negaron a irse. Después de tanto ruido, me acerqué al ganso. Hermano ganso, sácalos de aquí con el viento. Cúa, sí. Ya los odiaba. Abrí la puerta, y el ganso empezó a batir las alas con fuerza. Mi tío y su familia salieron volando y rodaron por el suelo. Isabella, cierra la puerta de hierro. Sí. Una enredadera salió del suelo, agarró la cerradura y cerró la puerta con fuerza. Mi tío y su familia estaban en el hielo, no podían levantarse. Después de gritar insultos, se fueron porque hacía demasiado frío. Lamentábamos las costillas, pero mamá animó, matemos una gallina. Sí. Otra gallina dio su vida por nuestra cena. Durante la comida, papá aceptó las críticas de todos. Abuela, Diego es más astuto y tiene más dinero. No puedes ganarle, no volváis a hablar con él. Mamá, don Pedro, si vuelves a dejarlos entrar, no vuelvas a casa. Yo, papá, las costillas con patatas. Isabella, búa búa, las costillas. Ganso, cua 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 cua. Aunque no entendíamos, su tono sonaba muy ofensivo. 11. Después de sobrellevar julio, la temperatura finalmente empezó a subir lentamente. Sin embargo, la señal móvil seguía sin recuperarse, y el suministro eléctrico se volvió inestable,
apagándose de vez en cuando. La vida volvió a ser como en los viejos tiempos, pero al menos estábamos todos juntos, sin trabajo, y nos lo pasábamos bien. Con el aumento de la temperatura, los zombies en el pueblo se hicieron más numerosos. Algunos eran caras conocidas, otros eran extraños. Las plantas y animales mutantes también empezaron a ser más activos. Las plantas no nos afectaban mucho porque mi hermana había reclutado a un grupo de plantas mutantes como sus subordinados. Incluso salía a patrullar el pueblo con ellos, incorporando nuevas plantas mutantes que encontraba. Pero los animales mutantes eran más difíciles de controlar. Se decía que había un perro callejero mutado, muy feroz, que se dedicaba a matar aves y ganado en el pueblo, pero nadie podía detenerlo porque era muy rápido y aparecía de la nada para morder. Pasaron pocos días y el perro llegó a nuestro gallinero. Solo quedábamos un gallo y 3 gallinas, y ese día se llevó una gallina. Esto desafió gravemente la autoridad del ganso, dejó de calentarse en la casa y pasó todo el día patrullando el territorio, jurando encontrar al ladrón de gallinas y pegarle un buen picotazo. En la madrugada, el pueblo estaba en completa oscuridad y todos dormían. Mi habitación estaba cerca del gallinero, y me desperté con ruidos de gallinas asustadas y movimientos. Con el ganso como guardián, no tenía miedo. Me froté los ojos, me puse la chaqueta y tomé la linterna para iluminar el gallinero. En la penumbra, me encontré con unos ojos fieros que brillaban de verde. Al verme, la criatura respiraba con fuerza, y en su espalda estaba el ganso, extendiendo las alas para mantener el equilibrio y picoteando con fuerza al perro. El ganso tenía la ventaja, el enemigo estaba a punto de rendirse, y el ganso estaba a punto de ganar. Me apoyé en la ventana del segundo piso para ver el espectáculo, incluso me asomé para animarlo. Pensé que la victoria estaba asegurada, pero el perro mutado tuvo un último impulso, dio un salto con las patas traseras y se subió al alféizar de la ventana. Cuando instalamos las ventanas, no tuvimos tiempo de poner rejas, así que el perro entró directamente en mi habitación y me mordió el brazo. Sentí una enorme fuerza de mordedura, y los huesos hicieron un ruido débil, como si se hubieran roto. El ganso voló rápidamente hacia arriba y picoteó el ojo del perro, que aulló de dolor pero no soltó el brazo. Ah, ganso, ayúdame boa boa. Cúa cúa cúa. El ganso se enfadó mucho y picoteó con tanta fuerza que rompió el cráneo del perro, que murió al instante. Por fin pude sacar mi brazo. Esta fue la herida más grave que había sufrido desde el inicio de la mutación. Cuidadosamente, sostuve mi brazo llorando, bua bua. Si hubiera sabido que iba a pasar esto, no habría venido a mirar. La curiosidad mató a la gata. Llevaba ropa gruesa, así que la herida no era profunda, solo un agujero de medio centímetro de largo de los colmillos. Lo peor fue el hueso roto. Mi familia me llevó al hospital del pueblo para ponerme la vacuna contra la rabia, pero luego me sumí en un estado de semi-inconsciencia, peor que la primera enfermedad. Los párpados me pesaban muchísimo y la temperatura subió hasta los 45 grados centígrados, suficiente para quemarme el cerebro. Mi familia pensaba que no iba a sobrevivir, papá suspiraba cada vez que me veía, mamá siempre tenía los ojos rojos. La abuela no hablaba, pero entre sueños le escuché murmurar junto a mi cama, «Señor Jean-Luo, si quieres llevarte a alguien, llévate a mí. Mi nieta es joven». Mi hermana, en cambio, estaba segura de que me recuperaría y me amenazó en voz baja. «Si te atreves a morir, tiraré todas tus cartucheras de juegos». «Tú, te atreves». Logré articular 2 palabras roncas desde la garganta. «Entonces ponte bien rápido». «No, moriré». En la quietud de la noche, sentí como puntos de luz salían de mi cuerpo y se reunían en mi brazo. De repente, me sentí llena de energía. Con la mano inmovilizada enyesada, levanté la manta y salté de la cama. «Mamá, quiero carne». Tras varias pruebas, finalmente confirmé que también había despertado una habilidad especial. Era de tipo apoyo, curativa, pero mejor que nada. Todos respiramos aliviados, incluso el ganso se acercó de mala gana y dijo con dificultad, «Hermana, Cúa». Parecía que quería decir hermana, muere, pero no me importó. Sonreí y acaricié su cabeza. «Sí, buen hermano». 12. La temperatura subió como un cohete. En septiembre, ya estaba cerca de los 40 grados centígrados. El mundo exterior estaba en completo caos, pero el pueblo, con poca población, no se había visto gravemente afectado por los desastres naturales. Si no hubiera pasado nada, ahora estaría en la universidad. Mi hermana lamentó un poco. Después de todo, ¿qué niño educado en China no ha soñado con una vida universitaria maravillosa? Le quité la sandía que estaba comiendo a medias. Contentémonos con lo que tenemos. Gracias a su habilidad, teníamos más frutas y verduras de las que podíamos comer.
El excedente se lo llevaba papá para regalárselo a los vecinos que tenían hambre. No éramos santos, pero la verdad es que no quedaban muchos ancianos, o mejor dicho, no quedaban muchos vivos. Mientras estábamos encerrados, muchos vecinos murieron por diferentes razones. Algunos se convirtieron en zombies y se fueron, otros no soportaron el frío, y otros se murieron de hambre porque no tenían comida. Nuestra familia estaba entre los que mejor la pasaban. Viendo que el pueblo donde había vivido 20 años se volvía desolado, no tuve problema en ofrecer mis servicios. Les dije a los vecinos que si tenían dolores o heridas, podían venir a verme gratuitamente. Solo quedaban unos cientos de personas en el pueblo, y cada día venían unas 10 o 12. Desde hace tiempo, los altoparlantes del pueblo no emitían ningún sonido. 13. Por la mañana, papá sacó la radio como de costumbre. Ahora era nuestra única conexión con el exterior, aunque solo transmitía noticias de otros lugares, la creación de bases de refugio de emergencia, gobiernos que contrataban a portadores de habilidades especiales con buenos salarios, lugares donde la cantidad de zombies había aumentado mucho y se recomendaba a los supervivientes que se mudaran. Esta mañana, sorprendentemente, escuchamos noticias sobre nuestro pueblo. Un grupo de zombies se estaba desplazando hacia aquí, aproximadamente 10.000. La base de refugio de emergencia central no abandonó a la gente del camino y envió un convoy militar para rescatarlos antes de que los zombies llegaran, siguiendo una ruta establecida. Los supervivientes serían llevados a la base de refugio colectivo, y después de que pasara la horda de zombies, podrían volver a sus hogares si querían. Papá, ¿qué hacemos? Mamá, tienes que preguntar. Claro que recogemos nuestras cosas y nos vamos al pueblo. Calculando el tiempo, el convoy militar pasaría por la plaza del pueblo al día siguiente por la tarde. Nos apuramos a empacar nuestras pertenencias, y papá, preocupado, salió con el ganso para avisar a los vecinos. Ahora el ganso era nuestro guardián profesional, encargado de proteger a toda la familia. Desde que luchara contra el perro mutado, salía a menudo a buscar peleas con animales mutantes para defender a las últimas gallinas y a nosotros, para que no se atrevieran a pensar en robar nuestra carne. Decidimos ir al pueblo temprano al día siguiente. La mayoría de la gente decidió irse, pero unos pocos se negaron a abandonar sus hogares. Tratamos de convencerlos, pero no hubo caso, así que tuvimos que dejarles. Teníamos mucha comida, pero no podíamos llevarla toda, cada uno solo podía cargar una mochila. Pensando que volveríamos más tarde, mi hermana envolvió la casa con enredaderas gruesas como brazos. Con esta protección, la casa no se dañaría mucho cuando volviéramos después de que pasara la horda de zombies. 14. No era verdad que no tuviera miedo. En la radio había escuchado muchas veces lo cruel que era el mundo exterior. Pero estar todos juntos alivió un poco el miedo y la ansiedad. Antes de irnos, mamá liberó a los animales domésticos. Incluso si los matáramos para llevarlos, el calor haría que la carne se pudriera en pocos días. Antes de abrir las puertas de los corrales, mamá sintió un poco de nostalgia. Cerda grande, te he criado tanto tiempo, te he dado buena comida, ahora que te libero, no dejes que te coman las cosas raras. La cerda, con sus ojos negros y blancos bien definidos, miró afuera sin prestarle atención. Cuando abrió la puerta, salió corriendo sin mirar atrás. Mamá la maldijo en voz baja, puerco desagradecido. La criaste para comer su carne, ¿no? Tú también eres desagradecida. Yo, herida sin querer, me rasé la nariz y me fui. Los vecinos que tenían coches los usaron para transportar a tantas personas como pudieran. Nosotros fuimos con el tío abuelo, que tenía un camión de carga. La parte posterior del camión se llenó de la mayoría de los vecinos, y luego empezamos a conducir hacia el pueblo. En el camino, nos encontramos con muchos zombies sueltos. Fue la primera vez que vi tantos. Al escuchar el ruido del camión y oler la sangre humana, todos nos seguían desde lejos. Pero el camión no podía ir rápido porque el camino estaba lleno de coches abandonados. Por suerte, las enredaderas de mi hermana y sus subordinados eran muy eficientes limpiando el camino, así que llegamos sanos y salvos. Los zombies que nos seguían o se quedaron atrás o fueron quemados por el fuego de mamá. Los pocos que se escaparon fueron volados por el ganso, que los lanzó al aire y cayeron en pedazos. ¡Qué fuerza! Llegamos a la plaza del pueblo justo a tiempo para ver llegar el convoy militar. Según las instrucciones, se detuvieron 1 hora para asegurarse de que no faltaba nadie, y luego continuamos el viaje. Los soldados nos pidieron que los coches particulares y los camiones se integraran en el convoy, con vehículos militares delante y detrás. Con el tiempo premiando, nuestra familia se ofreció voluntaria para limpiar obstáculos, y con las armas de fuego disparando sin piedad, el camino fue relativamente tranquilo. 15. Al llegar la noche, el ejército se detuvo en un área de servicio para descansar.
Aunque habían traído suficiente gasolina, pasaban por gasolineras y preferían usar su combustible. Era un área de servicio pequeño, las casas no cabían a todos, y como nadie quería separarse, todos se sentaron en el estacionamiento exterior. Todo el país estaba sin agua, electricidad ni internet, así que la zona estaba en completa oscuridad, pero con la fogata y la multitud, no había miedo. Los vehículos militares formaron un círculo detrás de la gente, añadiendo seguridad. Mi hermana hizo como si sacara algo de su bolsillo y sacó 6 batatas grandes, las cuales metió sigilosamente en el fuego mientras todos charlaban. Yo abracé su brazo. ¿Dónde están tus subordinados mutantes? Todos fueron comidos. Esta enredadera de batata la dejé a propósito, si no, también la hubieran comido. ¿Comidos? ¿Quién los comió? ¿Qué cosa tenía tanta capacidad? Este pequeñito. Mi hermana extendió la muñeca, mostrando una planta enrollada alrededor de ella. La reconocí, era una Dades, cuscuta. No me extrañaba que usara manga larga en este calor, pensé que era por el sol, pero era para esconderla. La toqué. ¿Tiene tanta fuerza? Yo conocía a las cuscutas como plantas parásitas que se agarran a árboles y absorben sus nutrientes. Mucha. Absorbió a todos mis subordinados, y ahora me absorbe energía a mí. ¿A ti? ¿Te va a dejar como un palo seco? Me preocupé. No, por alguna razón, tenemos una conexión. Si ella crece, yo también. Si se debilita, yo también. Ha absorbido muchas cosas últimamente, así que mis poderes han aumentado mucho. ¡Guau! Hermana, si te haces rica, no me olvides. Tranquila. Después de charlar, el aroma de batatas asadas llenó el aire. Mi hermana usó enredaderas para sacarlas del fuego, y cada miembro de la familia recibió una, incluso el ganso acurrucado en el regazo de mamá. La mayoría estaba cansada y se durmió temprano, así que en un rincón, comimos batatas dulces como refrigerio. De repente, el ganso se sacudió y salió del regazo de mamá. Cua, algo anda mal. ¿Zombies? No. Mi hermana negó con la cabeza. Xiao Tu lo siente, son cosas volando. ¿Quién es Xiao Tu? Mis padres preguntaron al mismo tiempo. Antes de que mi hermana pudiera explicar, el cielo emitió un ruido extraño, como un mosquito, pero mucho más fuerte. La cuscuta en su muñeca creció repentinamente, protegiéndola, y el ganso empezó a batir las alas y aullar, cua cua. ¿Quién tiene un pato tan ruidoso? Cua, tú eres el pato, toda tu familia es. Antes de que terminara, mamá le tapó la boca. SHHH, no dejes que sepan que hablas. La gente dormía inquieta, y el ruido los despertó. Antes de que pudieran quejarse, las criaturas cayeron del cielo. Eran mosquitos, pero del tamaño de un puño de adulto. Dios mío. Corre, refúgiate en las casas. Alguien gritó, y la multitud corrió hacia las construcciones o se metió en coches cerrados. Nosotros hicimos lo mismo, y el coche se llenó enseguida. Viejos, niños y mujeres no podían correr rápido. Varios fueron picados por mosquitos mutantes y se convirtieron en esqueletos al instante. La abuela no podía correr y gritó desesperada, déjame, Pedro. Llévate a tu familia. No, somos familia. Papá se negó, la cargó a la espalda y siguió corriendo. Se escucharon disparos, pero las armas no eran efectivas contra miles de mosquitos. El ganso nos protegió, batiendo las alas para crear un tornado alrededor de nosotros. Los mosquitos cercanos fueron atrapados en el viento. No corramos más. Di esto y detuve a todos. La cuscuta de mi hermana se expandió, atrapando mosquitos y absorbiéndolos. El ganso aprovechó para picotearlos, comiéndolos con gusto. Mamá frotó las manos y creó una llamarada. El tornado se volvió de fuego, y el aire olió a proteínas quemadas. Papá creó un escudo de agua para protegernos del calor. El ejército reaccionó rápido. Un portador de habilidad eléctrica creó una red de rayos, como una raqueta antimosquitos gigante, electrocutando a los insectos. Después de 15 minutos, los mosquitos fueron eliminados, pero hubo muchas víctimas, más de 10 succionados hasta quedar secos, y muchos más con hinchazones. Las heridas de criaturas mutantes suelen convertir en zombies. Cuando la multitud se reunió, el comandante gritó, los picados, adelante. Algunas personas con expresiones sombrías se adelantaron, la mayoría eran soldados. El jefe frunció el ceño con fuerza. Por favor, cooperen con nuestro trabajo. No hace falta que lo diga, saben qué sucede después de ser picados por mosquitos mutantes. Denuncio a Sánchez, fue picado. Y a Adrián. Vi con mis propios ojos un gran moretón en su mano.
Zhao Mingdi, ¿tienes cara para acusarme? Mira tu espalda. Mentira. ¿Con qué ojo lo viste? Estoy perfectamente sano. La denuncia mutua terminó en una pelea. El jefe se puso aún más negro y gritó, todos paren. La gente se detuvo avergonzada. Tenéis mi palabra, no abandonaremos a nadie hasta que sepamos el resultado final. El jefe habló más despacio, intentando calmar la situación. Pero estáis rodeados de familiares y amigos. Si mutáis repentinamente, los que sufrirán serán vuestros seres queridos. Así que, al salir al amanecer, el convoy se dividirá en dos, uno para los ilesos y otro para los heridos. Aunque no lo quisieron, la multitud finalmente se separó en dos grupos. Debido al incidente en el área de servicio, el convoy comenzó a avanzar sin descanso hacia la base de refugio. En el camino, unas 10 personas infectadas, pero la gente estaba preparada y los soldados reaccionaron rápido, así que no hubo problemas graves. Finalmente, el convoy hizo un gran rodeo, recogió a todos los supervivientes por el camino y llegó a la base de refugio de emergencia central el séptimo día. 16. A lo lejos se veían los muros de la base, altos y hechos de tierra. ¡Wow! ¡Qué alto es el muro! ¿Pero será resistente si es de tierra? El jefe, que compartía el vehículo conmigo, explicó, primero lo construyeron los portadores de habilidad terrestre, luego los de metal lo solidificaron. Parece tierra, pero por dentro es metal. Ah, así que es un muro de bronce y hierro. Siempre hay que admirar la capacidad de construcción de los chinos. El muro de la base no tenía fin al vista, y su extensión era enorme. Entramos por el pasillo C11 después de un riguroso control, y luego tuvimos que pasar 48 horas de cuarentena antes de acceder al interior. El centro de cuarentena estaba en las afueras, una gran extensión de edificios sencillos a lo largo del muro. Aunque estaba fuera, las torres de vigilancia tenían soldados de guardia 24 horas, listos para enviar refuerzos en caso de emergencia, así que no había que preocuparse por la seguridad. Al entrar, el ganso fue detenido, las aves domésticas no podían entrar. Esto lo enfadó mucho, qué regla tan estúpida, Kua. Y no soy una ave doméstica, soy el majestuoso y poderoso joven ganso. Kua. Al enterarse de que se trataba de una criatura mutante que hablaba y tenía alta inteligencia, los trabajadores informaron al superior inmediatamente. Los líderes de la base fueron comprensivos y ordenaron que el ganso entrara con nosotros. Nuestra familia recibió literas consecutivas, sólidas y con cortinas individuales para garantizar la privacidad. Había electricidad, agua caliente gratuita y comida repartida 3 veces al día, un puñado de arroz blanco con verduras. No era suficiente, pero mejor que nada. Afortunadamente, con mi hermana, podíamos comer batatas asadas dulces y suaves además de las comidas. Pero comer lo mismo todos los días cansa, así que en mis ratos libres le daba charlas de educación a Xiaotu. Podía comer, pero no cualquier cosa, especialmente plantas mutantes de frutas y verduras, que estaban estrictamente prohibidas. Esa enredadera de sandía mutante, que producía sandías grandes y dulces, murió injustamente. En el camino, habíamos visto muy pocas plantas mutantes. Solo porque nuestra casa estaba en el campo, con huertos por todas partes, nos topábamos con algunas de vez en cuando. Al final, Xiaotu se hartó de mis charlas y se escondía cada vez que me acercaba. Por suerte, la cuarentena terminó y finalmente pudimos entrar en la base de refugio. 17. Todas nuestras habilidades fueron registradas. Como éramos muchos portadores, nos asignaron un chalet adosado de casi 200 metros cuadrados. Como los ancianos no estaban acostumbrados a subir escaleras, elegimos la planta baja, con un sótano completo. La casa estaba reformada con muebles básicos, pero no era gratuita. Los portadores de habilidad debían formar equipos, unirse a organizaciones existentes o acompañar a grupos oficiales para buscar suministros, cazar zombies y animales / plantas mutantes peligrosos en las afueras de la base. Las hordas de zombies eran terribles, miles de ellos corriendo sin sentido podrían destruir una ciudad. Por eso, los portadores debían limpiar constantemente a los zombies sueltos para evitar que se acumularan. Así que fuimos directamente al edificio de servicios administrativos para registrar nuestro equipo. ¿Así que el nombre de vuestro equipo es ¿Familia Feliz? Sí. Bien. Después de registrar la información, cada uno recibió un emblema para el brazo y una tarjeta de puntos. El emblema tenía grabado Equipo Familia Feliz, y la tarjeta almacenaba los puntos, que se podían usar para comprar suministros, alquilar viviendas, comprar coches. Era como una tarjeta bancaria, pero con puntos en lugar de yuanes digitales. Las misiones se tomaban en el centro de misiones para portadores, con tareas de todo tipo,
de fáciles a difíciles, algunas publicadas por la base, ayudar al ejército a recuperar suministros de un almacén, limpiar zombies en un área, y otras por particulares, buscar familiares, trueques. Los puntos dependían de la dificultad. Como era nuestra primera misión, elegimos una de baja dificultad. Después de buscar mucho, nos decidimos por una misión grupal de 1000 puntos. Ir a un instituto de semillas a 50 kilómetros de la base y traer las últimas semillas cultivadas y equipos de investigación de alta tecnología. No era muy difícil. La misión de transportar semillas y la de los equipos eran separadas, cada una con 1000 puntos. También había una misión de escoltar a los investigadores, con 10.000 puntos, pero eso estaba fuera de nuestras posibilidades con 4 personas y un ganso. 50 kilómetros no eran ni muy cerca ni muy lejos, y la base proporcionó un camión de carga. Además, el Instituto de Semillas podría tener plantas mutantes comestibles. Si las conseguíamos, no tendríamos problemas para comer en la base. Incluso si no, podríamos guardar un poco de semillas, y mi hermana podría hacerlas crecer. 18. Los portadores podían salir a hacer misiones por puntos, y los normales podían trabajar en la base, con pago diario. Antes de eso, la base proporcionaba comida durante una semana a los recién llegados. La misión empezaba a las 7 de la mañana, así que fuimos al comedor a desayunar. Era realmente sopa clara con agua, la sopa de arroz tenía apenas unos granos, casi como agua de arroz. Por suerte, había un panecillo, sin él, con solo la sopa, no tendríamos energía para trabajar. Toqué mi estómago acostumbrado a comodidades y suspiré, hermana, nuestro futuro feliz depende de ti. No hay problema. Ella apretó los puños. Al salir de casa, no imaginábamos que la base estuviera tan lejos. Ahora era difícil volver. Pensando en los días en casa, comiendo bien, y comparándolo con tener que hacer misiones por puntos, me sentí un poco injusta. Mi hermana también estaba molesta, como yo, estaba acostumbrada a la buena comida y no se adaptaba a la vida en la base. Pero mis padres se adaptaron bien, habían vivido en la pobreza y en la riqueza, y nunca perdían el amor por la vida. Ay, comparados con la generación anterior, la nuestra realmente se queda corta. 19. Llegamos al punto de encuentro, y además de nuestro equipo, había mucha gente. Conté, alrededor de 70 u 80 personas. ¿Por qué hay tanta gente? Me inquieté. ¿No es una misión tan difícil? Quizás hay muchos expertos, y como son importantes. Sí, tiene sentido. Fuimos asignados al grupo 8, que además de nuestra familia, incluía al equipo Victoria, con 6 personas. Nuestra misión era transportar semillas, así que nos dieron un camión grande. Los 6 miembros del equipo Victoria, 4 hombres y 2 mujeres, estaban callados, y nosotros estábamos tan hambrientos que tampoco teníamos ganas de hablar. La base enviaba personal para limpiar las carreteras, así que el camino estaba en buenas condiciones, 50 kilómetros en casi 2 horas. El instituto y el almacén de semillas estaban separados, así que nos dividimos, nuestro grupo fue al almacén. Un miembro del equipo Victoria tenía la habilidad de superfuerza, y con la ayuda de las enredaderas de mi hermana, cargamos todo el almacén en poco tiempo. La misión duró 1 hora. Al principio se acordó que el primer grupo en terminar podía regresar primero. Al salir del almacén, mi hermana susurró, extraño, Xiao Tu dijo que sentía muchos olores de plantas mutantes aquí, ¿por qué no hemos visto ninguna? Quizás saben que somos fuertes y se esconden. No, Xiao Tu dice que hay una criatura muy poderosa. Muy poderosa. Entonces vámonos rápido. Agarré a mi hermana y grité a mis padres y al ganso, apuren, subamos al camión. Pero al salir del almacén, mis pies se metieron en algo como algodón de azúcar y me caí. Escuché los gritos de mi hermana, pero no los entendí bien. Flotaba en el aire, confundida, sin saber de dónde venía ni a dónde iba. Pero me sentía bien, como en un baño caliente, calientita, sin preocupaciones, y el hambre desapareció. De repente, un pinchazo en la cabeza me despertó de la pesadilla. La comodidad se fue, y solo sentí cansancio extremo. Abrí los ojos, estaba en el instituto, y el reloj marcaba las 22:56. En mi hombro estaba Xiao Tu, con sus arpas, fue él quien me pinchó. Xiao Tu, ¿dónde está tu dueña? Xiao Tu señaló a un lado. Levanté la vista, había mucha gente, incluyendo mi familia, todos con los ojos cerrados y sonriendo. El aire olía a flores, y de vez en cuando alguien caminaba por el largo pasillo hacia el final oscuro y desaparecía. Era espeluznante. Intenté despertar a mi hermana, pero Xiao Tu me tapó la boca con una enredadera. ¿Qué haces?
Xiao Tu señaló mi boca y movió las manos. Entendí, no hablar. Prometí callarme, y me soltó. Luego señaló el final del pasillo, indicando que lo siguiera. Está oscuro. No voy. ¿No veía que nadie volvía? Xiao Tu no me dejó negar, me ató con enredaderas y me llevó a rastras. Honestamente, por ser tan delgado, tenía mucha fuerza. 20. Xiao Tu, ¿qué haces? Suéltame. Susurré y me forcejé, pero él no me hizo caso y apretó las ataduras. Sabía que Xiao Tu no me haría daño, probablemente. Pero ante la oscuridad desconocida, tenía miedo. El final del pasillo era una habitación de vidrio, como un invernadero, con instrumentos que no entendía. Lo más impactante fue el centro, una gran planta brillante con pequeñas flores de 5 pétalos. Si no fuera por las largas estambres que se clavaban en los templos de las personas a su lado, sería hermoso. Al ver a Xiao Tu llevarme, los pétalos temblaron y el aroma se intensificó. Me mareé, pero Xiao Tu me pinchó de nuevo, y volví a la razón. Xiao Tu me dio palmaditas en el hombro y se señaló a sí mismo. Curar. ¿Hablas? Curar. ¿Quieres que te cure? Sí, curar. Bueno, solo sabía palabras simples. Antes de entenderlo, Xiao Tu se lanzó a la planta, expandiendo sus enredaderas para atarla. Era una batalla silenciosa entre plantas, se devoraban mutuamente la energía sin ruido. Vi que las hojas de Xiao Tu se volvían amarillas, no podía ganar sola y necesitaba ayuda. Saqué una mano y le envié energía. La planta desconocida parecía inteligente, mientras se enfrentaban, envió estambres a mi templo. Pero Xiao Tu me protegía con sus enredaderas. Pasaron horas, y yo me cansé. Xiao Tu, no tengo más energía, nada. Por suerte, Xiao Tu ya tenía la ventaja. Me desmayé, y al despertar, todo el mundo me rodeaba. Se despertó. Nuestra salvadora se despertó. ¿Salvadora? Miré a mi hermana pidiendo ayuda, pero ella negó con la cabeza. Me levanté entre agradecimientos y fui llevada de regreso a la base como una celebridad. Allí, vi al jefe de la base, que me dijo cosas como joven talentosa y mujer valiente, pero no las recordé. Lo único que importaba era la mesa llena de comida. Me sequé la saliva. ¿Puedo traer a mi familia? El jefe sonrió, claro. Después de comer, volvimos a casa y por fin pude preguntarle a mi hermana. Ella extendió la mano, y una pequeña flor apareció, igual que la desconocida. Es un dama de noche. Su aroma es tóxico y causa alucinaciones. Se comió a todos los trabajadores del instituto, y nosotros casi también. Xiao Tu y ella empataron, ahora se odian, una en la mano izquierda, otra en la derecha. Si se tocan, pelean. 22. Se decía que un científico famoso llegaba a la base. A mí no me importaba, solo quería un aventón a mi pueblo. Después de terminar la misión, nos detuvieron soldados en la puerta, el jefe nos buscaba. En su oficina había un hombre de 40-50 años, con ojeras y cansado. Académico Su, esta es la familia con todas las habilidades. El jefe lo trataba con respeto, así que nosotros también nos volvimos serios. Encantado. El académico Su se volvió hacia nosotros. Soy Su Sirui, estudio el origen de las habilidades. ¿Quieren colaborar? ¿Investigación? Tengo miedo a los académicos. En una novela, un curador fue sometido a experimentos, lo cortaban por la mitad para ver si se regeneraba. Dije mis miedos sin pensar. El académico se sorprendió, luego rió, no te preocupes, soy honesto. Solo necesitaré sangre y pruebas seguras. Hablamos y supe que los portadores son muy pocos, la mayoría son normales, y un cuarto son zombis. Nuestra familia, incluso el ganso, es única en el mundo. Si logramos entenderlas, podremos crear más portadores para defender al ser humano. La situación es grave, zombis, plantas/diagonal animales mutantes, hielos polares derritiéndose. Los océanos cubren el 70% de la Tierra. Un país insular desapareció por criaturas marinas mutantes. Nuestras costas están inundadas, ¿la gente se ha desplazado? Necesitamos más portadores. 23. Mi familia se reunió para una pequeña reunión y decidimos unánimemente colaborar activamente con el académico Su. Sin embargo, este acuerdo hizo que nuestro plan de regresar a casa se pospusiera indefinidamente. Afortunadamente, la base no nos trató mal. Cada vez que colaborábamos en experimentos, nos proporcionaban comidas completas, generalmente 3 platos y una sopa, con arroz ilimitado, lo cual no estaba mal.
Desde que se transportaron las semillas, la base abrió una gran extensión de tierras agrícolas hacia el sureste. Originalmente, después del apocalipsis, el suelo no era apto para cultivar, las cosechas morían o, si germinaban, sus frutos contenían virus que mutaban a los humanos. Además, las plantas cultivadas tenían una probabilidad de mutación mucho mayor que las plantas silvestres, convirtiendo a los agricultores en una profesión de alto riesgo. Pero el académico Su logró un avance reciente. Demostró que las habilidades curativas pueden purificar el suelo, eliminando el riesgo de mutación y aumentando el rendimiento. Por lo tanto, la base organizó a un grupo de portadores, incluido yo, para purificar la tierra día y noche. Y, como siempre, el trabajo incluía comida. Los portadores eran escasos, y los curadores eran como pandas. En toda la base, solo éramos 3. Los otros 2 eran Carmen, una chica callada pero amigable de 18 años, que hubiera estado en la universidad si no fuera por el apocalipsis, y Hugo, un estudiante de tercer año de educación física con la piel morena, alto y delgado, con una afición peculiar, correr descalzo por los campos gritando como un mono. Según él, era volver a la naturaleza. Juntos formamos un equipo, y cada día solo hacíamos una cosa: canalizar energía. Sentíamos que nuestros cuerpos estaban vacíos. Con el tiempo, incluso Hugo perdió energía para saltar. Si no fuera por las comidas abundantes y equilibradas, este trabajo sería imposible. La purificación y la siembra se realizaban simultáneamente. Los portadores de plantas sembraban y aceleraban el crecimiento justo después de que el suelo fuera purificado. A medida que aumentaba el área de tierra cultivable, la escasez de alimentos en la base mejoró mucho. Sin embargo, mirando las extensas tierras aún por purificar, sentíamos que la tarea era ardua. Pero había un beneficio: nuestra capacidad de energía aumentaba. De vez en cuando, ayudábamos a personas gravemente heridas en la base. Al principio, no podía curar heridas extensas y sangrientas de una sola vez. Pero una vez, un portador fue atacado por un oso negro mutante, con heridas que iban desde el pecho hasta el muslo, afortunadamente, desviadas un poco. Y lo curé por completo en un solo intento. Carmen y Hugo también mejoraron, aunque aún estaban por detrás de mí. La base creó una máquina para medir el nivel de habilidad. Generalmente, los portadores despiertan al nivel 1, y el máximo en la base era 5. Fuimos a probarla. Carmen estaba entre nivel 4, Hugo casi nivel 4, pero yo, la máquina mostraba código error. Una vez podía ser casualidad, pero varias veces confirmaron que mi nivel superaba la capacidad de medición. Por eso, me llamaron el Hipócrates moderno de la base. Si alguien tenía aliento, yo podía salvarle. 24. Tanto antes como en el apocalipsis, los médicos son respetados. Pero mi trabajo principal era purificar tierra, y después del trabajo necesitaba descansar, así que tenía poco tiempo para curar. Mucha gente dejaba comida en mi casa, y yo ayudaba cuando podía. Pero un día, hubo un problema. Recuerdo a una chica de pelo corto que llegó con un jabalí gigante, lo arrojó al suelo con rudeza, sin importarle la sangre en su cuerpo, se secó la cara y preguntó: ¿con este jabalí, me acompañas a salvar a alguien fuera de la base? Mirando el jabalí muerto, solo pensaba en patitas de cerdo guisadas, costillas asadas y codorniz estofada. Ella frunció el ceño al verme callada y salió sin decir nada. 3 horas después regresó, esta vez con un bisonte en el hombro. Cuando dejó caer el cuerpo, el suelo tembló. Un jabalí y un bisonte. Ahora sí. Claro que sí. Acequé de inmediato, listo para salir. Esa noche tenía descanso, al día siguiente estaba ocupada. Mis padres estaban preocupados, ya que mi habilidad no me permitía defenderme. Pero yo solo pensaba en carne. ¿Cuánto tiempo hacía que no comía carne en grandes cantidades? Jabalíes y bisontes eran raros, los que quedaban eran mutantes, y la gente se mantenía alejada de ellos. Eran grandes, resistentes, y si se enfadaban, 10 portadores no podrían detenerlos. Esta chica era fuerte. Si quisiera hacerme daño, no habría traído tanta carne. Viendo mi actitud positiva, ella dijo: vamos. Mi hermana no se opuso, parecía más ansiosa por la carne que yo. Antes de irme, me colocó una planta mutante gemela, crece en pares, y si se separan, pueden comunicarse y sentir su ubicación. Cargué una mochila con agua y galletas, y salí. Antes de irme, tomé la mano de mamá: mamá, maten el cerdo y hagan estofado ahora mismo. Esta niña tan golosa. Mis padres no pudieron conmigo, y mi hermana arrastró los animales con sus enredaderas. Me sequé la saliva: vamos, hagámoslo rápido. 25. La chica tenía un todoterreno estacionado fuera de la base. En el camino,
nos presentamos brevemente. Ella ya conocía mis datos, así que principalmente me habló de ella. Se llamaba Martina, y su hermano, la persona que debía curar, se llamaba Antonio. Tus padres eligieron nombres geniales: volar alto y resonar poderosamente. Martina no comentó más y condujo con total concentración. ¿Tu hermano está herido o tiene problemas internos? Lo verás cuando lleguemos. Bueno. Viendo que no quería hablar, me aburrí y casi me durmiera en el asiento. Después de unos minutos, sacó una bolsa de snacks del asiento trasero, no caducados. Come. Dios mío. Perdí el sueño al instante y empecé a comer rosquillas trenzadas de azúcar moreno, patatas fritas de pepino y galletas de chocolate. Martina debía tener habilidad de aumento de fuerza. Solo viéndola cargar un bisonte con las manos lo deduje. En el camino, si había obstáculos, los rompía con las manos, sin importarle la sangre, y luego se limpiaba con polvo de la carretera. Después de 2 horas, llegamos a un pueblo apartado con unas cuantas casas. Cargando la mitad de la bolsa de snacks, pregunté, ¿dónde está tu hermano? Adentro. Seguí a Martina a la casa más interna, y escuché a un hombre gritando débilmente. La voz sonaba extraña. Me puse nerviosa, pero mirando la oscuridad detrás de mí, entré valientemente. En el centro había una columna con una lámpara amarilla, atada a ella había un hombre. ¿Ese es tu hermano? Sí, si no lo atamos, corre. Martina desató las cadenas de hierro y lo llevó a mí. Mientras, él se forcejeó y le mordió el brazo. ¿Tienes hambre, verdad? Comerás después. Martina no pareció sorprendida, como si esto fuera habitual. Le sacó la mandíbula con la mano, y el hombre solo podía gritar con la boca abierta, salivando. Laura, empieza la curación. Cerca, vi que tenía la cara verde y dientes afilados, sin olor a podrido, pero uñas negras y afiladas. Era un zombi. Me sequé la saliva y retrocedí hacia la puerta. ¿Ahora mismo? Sí, rápido. No intentes nada, porque puedo matarte con una mano. Pero, es un zombi. Nunca había curado a un zombi. Mi hermano no lo es. Martina se emocionó. Cuando está bien, me reconoce y habla un poco. ¿Cómo? Los zombis mutan y dejan de ser humanos. No más palabrería, cura a mi hermano. Miré la herida en el brazo de Martina, le había arrancado carne, y la sangre goteaba. El olor estimuló a Antonio, sus ojos se volvieron rojos, y si no fuera por Martina, habría saltado a morderme. Me puse en su lugar, si mi familia se convirtiera en zombi, quizás no haría mejor que ella. 26. Lucecillas de energía blanca se infiltraron en el cuerpo de Antonio. Con la entrada de la energía, se calmó gradualmente, y sus ojos escarlata volvieron a ser blanco y negro. Al ver esto, Martina, que había mantenido una expresión seria, finalmente sonrió un poco. Observándola, que no prestaba atención a su propia herida, me apenó y le envié un hilo de energía a su antebrazo. Martina se sorprendió, gracias. Es solo un detalle. En realidad, mi capacidad de recuperación es fuerte. Si duermo, mañana la herida sanará sola. A partir de ahí, bajó un poco su guardia. De todos modos, debes cuidarte. Si tu hermano se despierta, se sentirá culpable. Tienes razón. De repente, Martina empujó a Antonio hacia mí. Voy a cambiarme de ropa. Esto me hace parecer una mendiga. ¿Qué? No, tú, yo, esto. Agarré sus brazos con fuerza, intentando mantener distancia. No pasa nada. Mi hermano, cuando está calmado, no muerde. Martina subió las escaleras, dejándonos a mí y a Antonio mirándonos fijamente. Cámara Antonio, sé que tienes hambre, pero debes resistir. No soy rico, y ni siquiera me he bañado últimamente. Hace días tuve un turno nocturno, estaba cansada y, como no soy muy refinada, me acosté directamente y me lavé al día siguiente. Antonio me miró con ojos grandes, sin hablar, no sabía si me entendía. La energía curativa lo mantenía consciente y tranquilo, así que le envié más, temiendo que perdiera el control y me mordiera. Sus ojos claros lo miraron a sí mismo y luego a mí, como si entendiera algo, y de repente me abrazó por la cintura, frotando su cabeza peluda en mi hombro. Nunca había estado tan cerca de un hombre, pero este era un zombi. No me atrevía a empujarlo, pero tampoco a quedarme. Por fin, Martina bajó con ropa limpia, y yo la llamé desesperadamente. Martina, llévate a tu hermano. Martina también pareció extrañada. Lo siento, pero normalmente no es así.
Agarró a Antonio y lo separó de mí. Él abrazaba fuerte, pero ella no lo toleró, apretó sus brazos hasta que crujieron los huesos. Finalmente me liberé, aunque sus manos colgaban flojas, con una expresión extrañamente triste, cómodo, oloroso, me gusta. Hermano, eres un zombi, esto no se puede gustar. Me retrocedí, Antonio está mejor. ¿Me llevas a casa? Ella no habló, y sentí que algo iba mal, ¿no me vas a dejar ir? Con remordimiento, dijo, lo siento, pero debes quedarte. Eres la esperanza de que mi hermano recupere la razón. Me enojé, si hubieras dicho que no podía volver, no habría venido. Lo siento. Siguió disculpándose, pero sus palabras carecían de sinceridad. ¿De qué sirve lo siento? ¿Me darás carne estofada o codorniz? Me lamenté, pensando que mi familia ya debía estar comiendo carne caliente. ¿Solo eso? Martina pareció sorprendida. ¿Y qué más? Una oportunidad de comer carne sin restricciones, y la arruinaste. Me enojé, cogí la bolsa de snacks y me metí una patata frita. Te haré carne todos los días si te quedas. Prometo devolverte cuando mi hermano mejore, y te protegeré. ¿De verdad? Lo juro. Claro, ella fue capaz de traer un jabalí y un bisonte. Me alegré mucho, no trabajar y comer bien, una vida de ensueño. Pero por fuera, fingí resistencia. Bueno, quiero comer carne ahora. Espera aquí. 27. Horas después, Martina regresó con otro jabalí gigante, probablemente mutante, más grande que el anterior. Lo dejó en el patio, entró a buscar un machete afilado y empezó a matarlo, recogiendo la sangre en una tina. Todo fue tan fluido como si hubiera matado miles de cerdos antes. La miré asombrada. Eres muy hábil matando cerdos. Mi familia fue carnicera por generaciones. Mi padre vendió carne en el mercado, y yo aprendí de él después de la secundaria. Ah, entiendo. Cortó una pieza grande de carne y costillas, y yo me preocupé, hace calor, si no se come hoy, se echará a perder. En la base había portadores de espacio, pero aquí. No importa, mi hermano puede guardarlo. Llamó a Antonio, que corrió como un perro. Indicó el cerdo, guarda. En un instante, la mitad del cerdo y la tina de sangre desaparecieron. Impresionante. Incluso como zombi tiene habilidad. Le hice un pulgar arriba, y él se alegró, dando vueltas, queriendo abrazarme de nuevo, pero Martina lo detuvo. Lo siento, parece que le gustas, pero no te preocupes, yo lo controlo. Hablas siempre tan directa. Sí, ¿para qué mentir? Martina entró a cocinar con la carne. La cocina tenía una estufa de leña, y la pared exterior estaba llena de leña cortada. Encendió el fuego, arroz primero, luego carne. Su técnica era ágil y precisa, claramente lo hacía a menudo. Quise ayudar, pero me mandó, no te metas, solo espera. Perfecto. Me acuclillé con Antonio a verla cocinar. Una hora después, carne estofada, costillas agridulces y carne con pimientos estaban listas. El aroma de la carne caliente invadió el aire, y el jugo brillaba en la luz tenue. No pude resistir, cogí un trozo con los palillos y lo metí en la boca. El sabor intenso hizo que suspirara de felicidad. Por falta de tiempo, hoy es simple. Mañana haré codorniz deshuesada. ¿Esto es simple? Me comí 3 platos de arroz, y ella incluso me dio una Coca-Cola. En el apocalipsis, comer carne y beber Coca-Cola era un lujo. Antonio no comió, solo me miró sonriendo, como si mi felicidad fuera la suya. Martina también comió mucho, yo ya no podía, y ella se acabó el resto. Me recosté en el sofá, hinchada, y la planta gemela en mi muñeca vibró. Mi hermana preguntaba cuándo volvería. La apreté y respondí, quedaré un tiempo, estoy a salvo, no preocuparse. 28. Después de vivir juntos durante unos días, descubrí que Antonio realmente es diferente de otros zombis. Según Martina, antes de mi tratamiento, tenía un hambre evidente por carne humana. Ahora, excepto por abrazarme por la cintura y enterrar su cabeza en mi cuello murmurando olorcito, no tiene otros deseos mundanos. Ya no come carne cruda como antes, pero no le afecta en absoluto, como si fuera un dios que se alimenta del viento y las gotas de rocío. Su inteligencia crece cada día, ahora puede articular frases completas con dificultad y expresar sus emociones con precisión. Si el académico supiera de su existencia, sin duda intentaría llevarlo a la base para investigarlo. Después de un mes, el estado de Antonio es incomparable al de antes, incluso su piel grisácea se ha vuelto un tono blanco pálido, casi normal.
Con un poco más de tratamiento, quizás se convierta en alguien completamente normal. Martina piensa lo mismo, así que me cocina delicias todos los días para que me quede más tiempo. La verdad es que me he sentido tan cómoda aquí que ni siquiera pensaba en regresar, hasta que la gente de la base vino con mi familia a buscarme. La planta gemela solo vive 7 días y solo puede transmitir mensajes simples. El día que se marchitó, le dejé un mensaje a mi hermana: estoy a salvo, fecha de regreso incierta, no te preocupes. Pero un mes pasó, y aunque había dejado ese mensaje, mi familia no pudo evitar preocuparse. Por supuesto, la base también estaba ansiosa. Mi ausencia ralentizó la purificación de las tierras, y no había nadie para tratar a los heridos graves. Así que un gran grupo de personas se congregó en la puerta de Martina. En ese momento, yo estaba en casa leyendo novelas que Martina había conseguido para mí, mientras Antonio me daba un masaje. Después de tantos días, había ajustado la fuerza de sus manos a un nivel perfecto. Me estaba quedando dormida cuando los ruidos de lucha afuera me despertaron de repente. Antonio salió corriendo como un rayo, y yo me apuré a vestirme y salir. Cuando aparecí, vi a los hermanos Sand al lado de la puerta, frente a un grupo de personas de la base. Mi familia estaba entre ellos. Mi hermana me vio al instante y gritó: ahí está. Laura está ahí. De repente, todas las miradas se posaron en mí. Me sentí abrumada, corrí a su lado y la golpeé suavemente con el codo. Isabella, ¿por qué gritas tanto? Si no gritara, se pelearían en cualquier momento. El chico de adelante, que tenía un hacha levantada, la bajó avergonzado al verme. ¿No te dije que estaba bien? ¿Por qué vinieron tantas personas? Mi hermana me rodó los ojos. Dijiste que estabas bien, pero no volviste en tanto tiempo. ¿Quién sabía si habías tenido un accidente? Está bien, está bien. Corrí hasta Martina y grité al grupo: es un hermoso malentendido. Estoy a salvo, no fui secuestrada. Doctora Lee, debes regresar a la base. La población te necesita. No, no puede irse. Martina se puso a la defensiva al escuchar eso. Antonio, aún más alerta, me abrazó con fuerza y miró hostilmente al grupo contrario. Frente a todos, intenté liberarme, pero cuanto más luchaba, más fuerte me abrazaba. Al final, apenas podía respirar y tuve que rendirme. Mientras ambos lados se enfrentaban, propuse un compromiso. ¿Por qué no vienes tú y tu hermano con nosotros a la base, Martina? Ahora Antonio parecía casi normal, y con mi tratamiento diario, no se había descontrolado en todo el mes. Martina reflexionó un momento. Yo tranquilicé a Antonio susurrándole que no me iría, y finalmente soltó el abrazo. Corrí al otro lado, encontré al capitán del equipo y le expliqué brevemente la situación de los hermanos, una con habilidad de fuerza sobrehumana y el otro con habilidad espacial. La base siempre abría sus puertas a los portadores de habilidades. Martina miró a la multitud y, al ver que trataban a Antonio como a un normal, aceptó sin dudar: está bien, volveré contigo, pero exijo que cada día hagas tiempo para... Claro, no hay problema. Sabía lo que iba a decir y la interrumpí para aceptar de inmediato. 29. Al regresar a la base, me arrepentí un poco de haber traído a Martina. No por otra razón, sino porque después de un día de trabajo, tenía que agotar mi energía para tratar a Antonio. Pero afortunadamente, su estado es tan estable ahora que solo necesita un poquito de energía al día. A veces pienso que ya no necesita el tratamiento diario, solo quiere aprovechar para pegarse a mí. Pero no me atrevo a dejar de tratarlo, la base está llena de personas, y no puedo asumir el riesgo si algo sale mal. Sin embargo, incluso en la base, Martina sigue cocinándome delicias todos los días, así que mi familia también come carne y platos ricos en cada comida. Durante la cena, mi hermana me susurró con la boca llena: no me extraña que no quisieras volver. Si comiera así todos los días, yo tampoco volvería. Fruncí el ceño al tocar la grasa de mi cintura, pero el sentimiento de felicidad por la comida pronto me lo hizo olvidar. Es el apocalipsis, así que hay que disfrutar la vida mientras se puede. 30. La vida ocupada y monótona no duró mucho, llegaron malas noticias. En el norte, apareció un rey zombie. Bajo su liderazgo, ha invadido muchas pequeñas bases del norte. Algunos intentaron formar un equipo grande de portadores, pero el rey zombie es muy astuto e inteligente, nunca se enfrenta directamente a los humanos y siempre aparece rodeado de cientos de zombies. Además, según los supervivientes, parece tener habilidades. En mi conocimiento, aparte de Antonio, él es el único zombie con habilidades. De repente, todas las bases estaban en alerta. Incluso la nuestra, a miles de kilómetros del norte, entró en modo de preparación de emergencia.
los muros se alzaron y fortificaron, y tanto normales como portadores comenzaron entrenamientos militares diarios, para que incluso los normales pudieran decapitar zombies con machetes. El trabajo de limpieza de zombies en las afueras se intensificó, extendiendo el área alrededor de la base. Pequeñas bases con poca gente o se mudaban al sur o se fusionaban con grandes bases. Durante este tiempo, nuestra base recibió a personas de varias pequeñas bases. Fue entonces cuando supe que los muros podían moverse. Los portadores de habilidad terrestre construían casas tan rápido como yo haría una maqueta con barro. Mirando los enormes muros moverse con ruido ensordecedor y los edificios surgir de la nada, me sentí muy impresionada. Mientras todos estaban ocupados entrenando o construyendo, había dos personas en la base que no hacían nada, Martina y Antonio. La primera era como un vagabundo, pasando el día observando a hombres musculosos entrenar, lo que solo probaba que su orientación sexual es normal. El segundo, desde que llegó, la gente rápidamente aceptó que su inteligencia no era muy alta y lo excluyó tácitamente de todas las actividades. Cada vez que estoy agotada por el trabajo y veo a los hermanos relajados, tengo ganas de atarlos y obligarlos a ayudarme. Pero Martina demostró claramente que, en cualquier situación, su prioridad es escapar si las cosas se ponen mal. Si el rey zombie llega, ella será la primera en cargar a Antonio y huir, y con el otro brazo, me llevará a mí. 31. Las grandes bases se unieron y, con la rápida implementación de medidas, el rey zombie fracasó en varios intentos de asedio. Así que cambió de estrategia, centrándose en los equipos de portadores que salían de las bases para misiones. Según su ruta reciente, se dirigía hacia el sur, y ya no estaba lejos de nuestra base. La base ajustó inmediatamente su plan, enviaba diariamente un equipo de élite para aniquilar al rey zombie, mientras el resto permanecía en la base. Gracias a las extensas tierras cultivadas, la base se autoabastecía de alimentos, por lo que nadie necesitaba arriesgarse fuera. El equipo de élite estaba compuesto por 20 portadores, seleccionados cuidadosamente con roles de ataque, curación y defensa, cuyas habilidades se complementaban para maximizar la fuerza del equipo. Como solo había 3 curadores, Carmen, Hugo y yo turnábamos cada 3 días para acompañarlos. Antonio era un miembro extraoficial, siempre insistía en acompañarme en misiones. El rey zombie se había escondido últimamente, sin atacar, por lo que no podíamos localizarlo. Ese día me tocaba salir. Habíamos salido varias veces sin incidentes, así que pensé que sería solo un patrullaje alrededor de la base. Sin embargo, a apenas 10 kilómetros de salida, vimos una línea fina de arena acercándose a la base. Al mirar con atención, resultó ser una horda de zombies. Volvamos a la base de inmediato y avisen a todas las unidades que entren en estado de alerta. El capitán decidió voltear enseguida. En el camino, Antonio pareció sentir algo, asomó la cabeza fuera del vehículo hacia la línea tenue, pero yo lo jalé de regreso, no chie Sams. Él se encogió obediente y dijo, no quise mirar, pero alguien me habla en la cabeza. ¿Qué? ¿Quién? No sé, me llama traidor. Antonio se rascó la cabeza. Guau, ¿qué es traidor? ¿Traidor? ¿Será que el rey zombie se comunicaba con él a distancia? No respondí, pensativa, hasta que llegamos a la base. Lo llevé a un lado. ¿Crees que eres humano o zombie ahora? Humano, claro. Antonio alzó la cabeza. Feifei dice que siempre lo he sido. Entonces, cuando luchemos contra zombies, debes ayudar mucho. Aunque Antonio tenía habilidad espacial, su desarrollo era extraño, su espacio de almacenamiento era pequeño, incluso menor que el del portador más débil de la base. Sus puntos de habilidad estaban en teletransporte y cuchillas espaciales, pero con su inteligencia, convertía una habilidad ofensiva en un juego de escondite. De acuerdo, atacaré a quien Wawa y Feifei digan. Pensando en el rey zombie, el tortuguita, tuve un plan, pero debía hablar con Martina, su tutora legal. 32. ¿Quieres que mi hermano se teletransporte al rey zombie cuando aparezca y le corte la cabeza con cuchillas espaciales? Sí, más o menos. Está bien, hagan lo que quieran. ¿Con la cabeza de Antonio? Ustedes son hermanos, y es peligroso. Necesito tu permiso. No importa, usa lo que quieras. Mi hermano es resistente. Como zombie, Antonio tenía una capacidad de curación increíble. ¡Qué hermana tan cariñosa! Asentí y llevé a Antonio, que estaba aburrido mordisqueando sus uñas, a la torre de observación. La horda estaba a menos de 1 kilómetro. La base estaba en estado de alerta máxima. En las murallas altas había normales con armas y portadores de largo alcance, mientras que los de corto alcance estaban abajo, matando a los zombies que se colaban. Expliqué el plan detalladamente a Antonio,
que escuchó atentamente. Parece que, aunque en el día a día es irresponsable, en situaciones graves se puede confiar. Lo alabé acariciando su cabeza. Repite lo que te dije. Antonio se rascó la cabeza y sonrió tontamente. Jeje, guagua, bonita. Me vino un mareo. Ni una palabra había escuchado. Bueno, no esperaba mucho de él. Me masajeé los sienos. Voy a estar ocupada. Busca un lugar seguro y te busco cuando termine. Pensé que, por su terquedad, negaría, pero Antonio asintió, entendido. ¿Tan obediente? Lo miré con sospecha, pero solo vi su rostro ingenuo, así que agité la mano diciendo, me voy. 33. La horda avanzaba rápido. Ya no eran torpes como al principio, sino ágiles. Cuando entraron en rango, los en la muralla lanzaron armas de fuego y habilidades, disparos y luces de colores se entretejieron en el aire, pero solo rasparon la superficie de la horda. Pero era el primer ataque, aún no usaban cañones ni granadas. Preparen. Con la orden del comandante, comenzó la segunda oleada. Los zombis eran innumerables, los delanteros caían, pero más subían detrás, cubriendo el suelo con sangre y carne podrida. El rey zombie había venido preparado, entre tantos zombis feroces, era imposible distinguirlo. Segundo grupo, listos. Los heridos y agotados se retiraban, reemplazados por nuevos combatientes. Nosotras curadoras y médicos atendíamos primero a los graves, y luego nos preparábamos para la próxima ronda. Aunque los zombis eran muchos, solo usaban tácticas de multitudes, los humanos cooperábamos. Después de innumerables rondas, el rey zombie, al ver que no podía invadir, gritó de frustración y ordenó a los sobrevivientes que se retiraran. En la base, los supervivientes se derrumbaron cansados en las murallas, sonriendo por la victoria. Yo quería que Antonio me masajeara los hombros doloridos, pero no lo encontré. Al ver a Martina approach, la detuve. ¿Has visto a tu hermano? No te lo dijo. ¿Qué? Le dijiste que se teletransporte al rey zombie. Él dijo que lo vio y se fue. ¿Qué? Corrí apresuradamente a la torre de observación. En la horda, vi al rey zombie rodeado de zombis, y a Antonio junto a él. Es tan tonto que lo hizo de verdad. Volví corriendo a Martina. Es demasiado peligro, tenemos que rescatarlo. Martina me miró extrañada. ¿Rescatarlo? Está más seguro en la horda que entre la gente. Somos gemelos, puedo sentir que está a salvo. Claro, los zombis son sus congéneres. Tranquila. Martina me dio palmaditas en el hombro, tiene habilidades, no pelea bien, pero sobrevivir sí puede. Bueno. Miré a la horda desapareciendo en el horizonte, rezando para que Antonio regresara sano y salvo. Si no, ¿quién me masajeará todos los días? 34. Antonio regresó, según mi hermana. Y se dice que trajo la cabeza del rey zombie en la mano. La vez organizó una cena de celebración para él esta noche. Pensé que vendría a buscarme tan pronto como llegara, pero esperé toda la tarde y no lo vi. No sé por qué me sentí un poco molesta, incluso no quería ir a la cena. Pero no podía resistirme a la comida. Al mediodía vi a Martina regresar con un bisonte mutante en el hombro, dijo que era para la cena. Antes de ir, me puse nerviosa y elegí un vestido ajustado. Lo había comprado en un mercadillo con una papa porque me parecía bonito, pero como había comido mucho, no me cabía. Últimamente estuve muy ocupada y hice mucho ejercicio, así que adelgacé un poco y finalmente me lo pude poner. Al salir, mi hermana me rodeó, mirándome con una sonrisa coqueta. Vaya, Laura, vestida de gala. ¿No es normal que una chica quiera ser bonita? Me di la vuelta para ignorarla. Está bien, está bien. La cena se celebró en una plaza al aire libre. Fui con mi familia y nos sentamos en la mesa 13. Junto a nosotros estaban Carmen, Hugo y Martina. Me acerqué a Martina y pregunté casualmente, ¿dónde está tu hermano? No lo veo. Los jefes quieren que hable en el escenario más tarde, debe estar esperando atrás. Miré el escenario preparado y pensé que tenía sentido. Haber derrotado al rey zombie era un gran mérito. La base había conseguido focos. Cuando Antonio subió al escenario, las luces se apagaron y solo un rayo iluminó su figura, proyectando una larga sombra detrás de él. Estaba serio y su discurso fue breve, terminando en pocos segundos. Tras recibir la medalla del jefe, la guardó y bajó directamente a nuestra mesa. No sé por qué, Antonio me parecía diferente, como si hubiera cambiado de persona. Me enderecé un poco, pensando en preguntarle, pero solo se sentó en el asiento vacío y se quedó callado. Lo que más me enfadó fue que ni siquiera me miró.
Después de los discursos de los jefes, la cena comenzó oficialmente. Antonio no tocó los palillos, solo bebió un poco de vino y se levantó para irse. Le pinché a Martina, que estaba comiendo con avidez. ¿Tu hermano no está bien? ¿Por qué? Siempre fue así, con esa actitud de que no le importa nada. Antes. Sí, antes de, bueno, sabes. Martina se limpió la boca con la manga, ahora ha recuperado sus recuerdos y su mente. Ah, verdad. Felicidades. Había recuperado la memoria, seguía siendo él, pero ya no era el mismo. El Antonio con memoria no se pegaría a mí todo el tiempo diciendo me gusta guagua, ni me masajearía ajustando la fuerza con cuidado. Por primera vez, la comida deliciosa me pareció insípida. Comí un poco y me fui sola. Al doblar una esquina, alguien me jaló hacia un abrazo. ¿Quién? Intenté golpearle con el codo, pero me lo bloqueó fácilmente. Soy yo. Levanté la cabeza y vi su rostro, familiar y extraño al mismo tiempo. No supe qué decir. ¿Has recuperado la memoria? Sí. Está bien. Bajé la cabeza, sintiendo ganas de llorar sin razón. De repente, me agarró la barbilla y me levantó la cara. Al ver mis ojos rojos, se sorprendió. ¿Lloras? ¿Por qué? No lloro, me ha entrado arena en los ojos. ¿Estás pensando en él? Sabíamos a quién se refería. Aunque eran la misma persona, la diferencia era tan grande que no podía verlos como uno solo. Antonio me apretó contra su pecho, yo y él somos el mismo. Mis sentimientos por ti, también son los mismos, no han cambiado. Al escuchar eso, lloré más fuerte. Mientes. El anterior Antonio habría venido a buscarme tan pronto como regresara a la base. Solo, no sabía cómo verte. Su voz sonaba apagada contra mi oreja. Tenía miedo de que me rechazaras. ¿Rechazarte? Un poco. Mi voz se quebró, ahora eres un chico guapo y frío, me ignoras, y seguro que no me masajearás más. Masaje. Me levantó en brazos. Eso es fácil, ahora mismo te lo hago. 35. Las cosas siguieron su curso, y al final, estoy enamorada. Mientras tanto, el estudio del académico sobre mi familia estaba llegando a su fin. Envió a investigar nuestra casa natal y descubrieron un enorme meteorito enterrado debajo de ella. Su radiación débil había causado la mutación genética de mi familia. Ahora, el meteorito había sido trasladado a la base. Si el académico descubre su principio, podrá criar portadores artificialmente de forma segura. Nuestra antigua casa, protegida por portadores terrestres, no fue dañada. Al escuchar esto, volvimos a pensar en regresar a casa. El jefe quiso retenernos, pero preferíamos la tranquilidad de nuestro pueblo natal. Además, habíamos ganado 2 nuevos miembros, uno de los cuales había matado al rey zombie. Como familia, éramos lo suficientemente seguros para vivir solos. El jefe aceptó finalmente y nos asignó un vehículo militar. El ganso había estado frustrado en la base, la gente quería comérselo, aunque supieran que era inteligente y tenía habilidades. Ahora, era el más feliz al regresar. Con Antonio, que podía teletransportarse cortas distancias, el viaje duró solo 3 días. La casa no había cambiado, la base la había reforzado, limpiado y cubierto los muebles con plástico blanco. Solo necesitamos limpiar un poco para instalarnos. En la cena, Martina regresó con una gran cerda viva en el hombro, que se retorcía y gruñía. Esta cerda dice que somos familia. ¿Cuándo me convertí en cerdo? La miré bien, era la cerda que mi madre había soltado antes de ir a la base. Me agaché. ¿Cómo sabes que somos familia? La cerda gruñó. El olor, tienen el mismo olor que ella, muy fuerte. Tenía el olfato bueno. Le expliqué a Martina, es la cerda que criábamos. Mi madre la soltó cuando fuimos a la base. Qué casualidad que te la encontraras. ¿Podemos comerla? La cerda gritó, no. Pensé un momento, deja, ya habla, comamos otra cosa. Vale. Martina parecía decepcionada, mirando la cerda con hambre. La cerda se escondió detrás de mí, asustada. Por suerte, Antonio tenía carne en su espacio. Mis padres cocinaron una gran cena, y todos nos sentamos a la mesa. Ese día fue feliz, mi padre sacó un tonel de vino del patio. Nia Nerón, lo enterré cuando naciste, para beberlo el día que te cases. Mi padre, normalmente callado, habló más con el alcohol. Adrián, mi hija mayor ahora es tuya. Tenemos 2 hijas, las consentimos mucho, a veces son tercas, por favor, sé paciente con ellas.
Padre, no se preocupe. Antonio, también taciturno, bebió una copa entera para demostrar su compromiso. Bien, otra. Mi madre lo regañó. Lao Li, bebe menos. Es un día feliz, déjame beber un poco. Martina se levantó bruscamente con su copa. Cuñada, si mi hermano te trata mal, yo lo golpearé por ti. Mostró su puño, nadie resistiría a sus golpes. Martina me susurró, para mí, tu carácter es muy gentil. 36. ¿Cuál es la ventaja de salir con un zombi? Aunque es, bien dotado, hay un aislamiento reproductivo sutil, incluso sin medidas de seguridad, no hay riesgo de embarazo. Y yo soy una firme partidaria del DINC, no tener hijos. Así que estoy muy satisfecha con la relación. Al principio, mis padres nos presionaban para tener hijos. Cuando vi que mi abdomen no crecía, se preocuparon por mi salud. Así que organicé una reunión familiar, les expliqué que nunca tendría hijos y les pedí que dejaran de soñar con nietos. Mis padres se sorprendieron mucho, pero no se rindieron, la pequeña niña aún no tiene novio. De repente, Martina se arrodilló delante de ellos, haciendo un agujero en el suelo con el golpe. Jifei, levántate, ¿qué haces? Mis padres intentaron ayudarla, pero ella se negó, lo siento, pero Isabella tampoco podrá tener hijos. ¿Por qué dices eso? Padres, se lo diré claramente, yo y Feifei estamos enamoradas. Mi hermana añadió apresuradamente, no importa si no están de acuerdo, somos sinceras. Me quedé boquiabierta, ¿no era heterosexual Martina? Miré a Antonio, que estaba tranquilo, y le pinché, ¿ya lo sabías? Solo sonrió. Sí, lo sabía y no me lo dijo. Mis padres se marcharon a su habitación, necesitaban tiempo para procesar. Agarré a Martina, ¿no te gustan los hombres? Antes estabas mirando a los chicos musculosos entrenar. ¿Quién dijo que miraba a los hombres? Su mirada se suavizó al ver a mi hermana, yo miraba a Isabella. Aunque mis padres estaban ansiosos, yo pensé que era bueno. ¿Qué está pasando aquí? 37. Al día siguiente en la cena, mis padres no hablaron, pero el tonel de Niangeron en la mesa lo dijo todo, el mío ya se había bebido, este era para mi hermana. Niña, tu padre y yo pensamos toda la noche, es el apocalipsis, lo único que importa es que sean felices. El resto, no lo exigimos. Bubu, padres, sois los mejores del mundo.